han llevado a los peores al poder. Hoy los que nos gobiernan son los peores. ¿Por qué no hay agua, por ejemplo, en Coyoacán, en los pedregales de Coyoacán? Porque la red de distribución es obsoleta, porque no han invertido en ella, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay agua en Iztapalapa? Porque no hicieron el acuaférico, ¿no? Lo cancelaron los gobiernos de izquierda. ¿Y por qué tenemos estrés hídrico? Pues porque no han pensado en otra fuente de abastecimiento para la Ciudad de México, aparte del Cutzamala y del Lerma, ¿no? Le han recortado el presupuesto de manera brutal a la Conagua. Sí, se la cortaron. Prácticamente la inutilizaron, ya no hay inversión en infraestructura hidráulica. Ahora, esto va a ser en el contexto de que este gobierno ha destruido a toda la administración pública, ha destruido al Estado, está destruyendo al propio Estado. Y en materia ambiental no es la excepción y es lo peor. Nuestras áreas protegidas, parques nacionales y reservas de la biosfera están abandonadas totalmente, no hay personal, no hay equipo, no hay presupuestos, no hay nada. ¿Y por qué en Dos Bocas la refinería? Porque a él se le ocurrió y además cometió un delito ambiental de una forma totalmente impune, porque destruyeron 400 hectáreas de manglar, violando flagrantemente la ley de vida silvestre y la normatividad ambiental. Si el agua es gratis, además subsidias para que las sobreexploten los acuíferos, pues el resultado es evidente, es obvio, es totalmente predecible. Pero sí, eso me preocupa porque estamos importando alimentos como nunca. Y entre ellos un chorro de maíz transgénico que viene de Estados Unidos. Así, entonces, ¿no? fíjate, ve lo curioso. Y tenemos 20 años comiéndolo. Te prohíbo que siembres maíz transgénico, pero no te prohíbo que lo importes. A ver, digo, es que son cosas que son... Es ideología, ¿no? Es ideología. Absolutamente ideología. Es darle la espalda a la ciencia, ¿no? A la tecnología. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Desayunando con Ángel, que no vino, con Javier y sí con vino. Carlos y con Paco Martín Moreno, que nos hizo el favor de venir, que sí vino. Encantado. Y hoy tenemos un invitado de superlujo, nuestro querido amigo Gabriel Cuadri, acaba de ganarle a Pablito Gómez en Coyoacán. Gran noticia. Y pero además de voto, no sí, fue... claro, fue por mayoría. No fue sí, claro. regalado y rompiste un embrujo de Coyoacán para la izquierda, ¿no, Gabriel Cuadri? Sí, Carlos, es la primera vez que el PAN, en este caso con una coalición con el PRI, el PRD, gana ese distrito. Históricamente lo había ganado primero el PRD, después Morena, y por mucho, Es un distrito muy peculiar porque es una mezcla de colonias populares y colonias de clase media, y mayoritariamente son las colonias populares las que tienen el mayor peso electoral. Que yo sepa, Pablo Gómez es la primera vez que competía por una curul, ¿no? Sí, porque siempre ha sido pluri. No, bueno, pero lleva ¿cuántos años en el Congreso este Como hombre? 92. Como 40 años. Sí. O sea, Sí. 40 años, o sea, es el colmo. Es el colmo. A ver, Desde el Partido Comunista. Sí. Porque es comunista. Claro. Pero lleva 40 años en el Congreso, claro. Y brinca de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores. Y ahí se ha pasado la vida. ¿Sabes cuál es su cuenta de Twitter? No. Pablo Gómez, 1968. Así de mamón. O sea, así, él se quiere identificar. Quedan, ¿verdad? Se quedan ahí trabados en sus se quedan enganchados. rollos. Yo tengo una palabra para ellos. Sí. Son presupuestívoros. Porque hiciste con tus palabras, hiciste muy famosa tu palabra cruel hablando de López Obrador, Sí, bueno, se viralizó. Sí, ¿cómo no? Mucho, Pues sí, pero ese es un presupuestívoro. Sí, no es otra cosa. Sí. 40 años en el Congreso. O un plurinominal, en todos los sentidos, ¿no? Varias nóminas a lo largo del... Y también ahora logró que buena parte de su familia cobrara es cierto. en el gobierno. Cierto, lo ventanearon. No solamente él, sino Lo ventanearon. varios parientes trabajan en el SAT, en Hacienda, en su hijo, su mujer. Todo un árbol. Todo el mundo está en el gobierno. Pues qué padre, ¿no? Hizo justicia a la transformación. Sí. ¿no? Sí. Ahí sí no es la revolución, ahí es la Nosotros le pusimos transformación. un eslogan a mí que cuando fue candidato la familia es primero. Sí. Se lo agarró Pablo Gómez. Oye, y varios, ¿no? De la 4T. Sí, claro. Tengo varios temas con Gabriel porque él sabe desde cuándo lo admiro, lo he venido siguiendo. Es un hombre Muchas gracias. conoce de ecología,
como nadie en Sí, este no, país. no, ese es su fuerte. Es una autoridad y no solamente eso, es un hombre valiente que tiene una gran capacidad de oratoria. O sea, tiene muchas cualidades. Yo sí, además me encanta poderlo decir Oye, ya me públicamente. ruborizaste, No, Paco. sí. No es para que te quedes más tiempo. Pero entonces, a mí me gustaría entrar con un tema, si ustedes están de acuerdo, ¿no? Que es un tema que a mí... ¿Ya viste al invitado cómo Sí, se ¿qué pone? tal? Sí. ¡Puta madre! Ya Ya la están bajando batota. tu chamba. Sí, mano, síguele. Bueno, no sé, entonces tú chale, perdón. Es una broma. tú dilo, Adelante, por favor. adelante. A ver, yo quisiera empezar por preguntarte, querido Gabriel, tú que eres un experto en cuestiones ecológicas, uno de los temas que a mí más me preocupan, que más me afligen es el problema del agua. Cuando hace poco fui a Valle de Bravo, por ejemplo, tú vas al puerto, al embarcadero, Sí. y antes podías tomar ahí tu barco para dar una vuelta por el lago. Bueno, ahora pues tienes que caminar en el lodo, no sé cuántos. Así es. Entonces, ¿Cómo? Sí, el velo de novia, el famoso velo de novia. Sí, me sí, mandó sí. mi hijo, que estuvo el fin de semana por allá, me mandó una foto y ya no existe, cabrón. No jodas. No, de veras, hazlo. no, se acabó. ¿Verdad? Pero además 48 presas del país que son, pues obviamente las que abastecen de agua, no solamente a las ciudades, sino también a la agricultura, al campo, bueno, están trabajando a unas proporciones verdaderamente de peligro. Y nadie da la voz de alarma en este país en relación al agua. Nadie se imagina, porque la gente piensa, es que no hay agua, pues me voy a bañar en el club. No va a haber agua en el club. Me voy a bañar a casa de mi suegra. No va a haber agua en casa de tu suegra. Y menos ahí, cabrón. Y tampoco para el campo. Y si no hay agua para el campo, tenemos que importar alimentos y tenemos que echar mano de las divisas. O sea, es una complicación muy seria el problema del agua. Entonces, no sé, porque por concluir, ni en la Ciudad de México, ni en el país, veo que las autoridades de ecología o de obras públicas tomen ninguna medida para evitar esta debacle, ¿no? Mira, Paco, yo creo que todo este problema tiene como contexto el calentamiento global, el cambio climático, que no se sabe todavía a ciencia cierta cuál va a ser el impacto neto en el territorio nacional en términos de disponibilidad de agua. Si en promedio va a llover más o va a llover menos. Lo que está ocurriendo ahorita es un periodo de sequía que ya lleva 2 o 3 años. Tampoco sabemos si se va a prolongar este mismo año. Tiene que ver eso con los ciclos del niño y de la niña, del sistema de oscilación oceánica del Pacífico. Pero bueno, hay que estar preparados en muchos sentidos. Y eso tiene otra consecuencia, que son los incendios forestales, ¿no? Así. Entre menos llueve, pues los bosques y las selvas son más propensos a ser consumidos por el fuego, ¿no? Y la desforestación también claro. humana, ¿no? O sea, Exactamente. Ahora, lo que yo te puedo decir es que a mí es el tema de los que menos me preocupan en términos de sustentabilidad o en términos ambientales. ¿Por qué? Porque el abastecimiento de agua siempre tiene al final una solución técnica e institucional, siempre. No hay, digamos, hay tecnología, hay ingeniería, hay diseños institucionales para, por ejemplo, manejar adecuadamente un sistema de agua urbano, para darle a la gente agua 24 horas, 7 días a la semana, agua de calidad, tratar el agua residual, reusar el agua residual, en casos extremos desalar el agua de mar. Hoy en día, desalar 1 metro cúbico de agua de mar por ósmosis inversa te cuesta menos, Sí, mucho menos que lo que nada. pagamos aquí. Metro cúbico de agua. Sí, es cierto. ¿Pero dónde están las desalinizadoras en este país? No, pero, o sea, es un tema ya de política pública y de diseño Claro. de instituciones, porque además en el tema de lo que sí es más grave es el agotamiento de los acuíferos subterráneos por parte de la agricultura de riego. Tú sabes que el 80% del agua en este país la usa la agricultura de riego, no nosotros, no los habitantes de las ciudades, ni la industria, ni los servicios, es la agricultura de riego. Y lo que ocurre es que riegan básicamente con agua subterránea. Lo terrible es que desde luego el agua no se cobra, es gratuita, y no solo es gratuita, sino que, o sea, pagan 0 pesos, 0 centavos de derechos de agua por extracción de 1 metro cúbico del subsuelo. Y además,
está subsidiada la electricidad para bombear el agua de los acuíferos subterráneos. Es la tarifa 09 de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, bueno, si el agua es gratis y además subsidias para que las sobreexploten los acuíferos, pues el resultado es evidente, es obvio, es totalmente predecible. Pero si tenemos una temporada de lluvias muy pobre como la que está sucediendo, a mí sí me preocupa que ya comencemos el estiaje con un nivel en las presas muy bajo. Pero sí ha estado lloviendo bien. Pero no, ha sido buen año. En el último mes ha estado lloviendo ya bastante más. Sí hubo una sequía importante el año pasado y los primeros meses de este año, pero afortunadamente a partir de fines de junio todo y febrero llovió. Se normaliza ahora. Para la Ciudad de México, bueno, ciertamente hay un problema de agua, pero es un problema también básicamente creo que de inversión en la infraestructura y en la red de distribución. El gobierno de la ciudad detesta la inversión privada, detesta las alianzas público-privadas. Sí. De hecho, acaba de cancelarle el contrato a 4 empresas que administraban, digamos, contablemente todo el sistema de cobros y de pagos en la Ciudad de México. Y ahora no va a haber ya inversión privada para nada. Entonces, ¿por qué no hay agua, por ejemplo, en Coyoacán, en los Pedregales de Coyoacán? Porque la red de distribución es obsoleta, porque no han invertido en ella, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay agua en Iztapalapa? Porque no hicieron el acuaférico, ¿no? Lo cancelaron los gobiernos de izquierda. ¿Y por qué tenemos estrés hídrico? Pues porque no han pensado en otra fuente de abastecimiento para la Ciudad de México, aparte del Cutzamala y del Lerma, ¿no? Son tan tarados. Y además, oye, está el acuífero ultraprofundo de la ciudad, que está a 1,500, 2,000 metros, que es una fuente de abastecimiento prácticamente infinita para todo fin práctico. O sea, sí hay agua, la hay en muchos ámbitos, a través de muchas opciones. Lo que no tenemos son las instituciones, las políticas la voluntad para resolver el problema. Pero ¿qué capacidad está el Cutzamala, Gabriel? Está al 40%, ¿no? Bueno, ya se han recuperado estos meses, pero precisamente para evitar depender de una sola fuente de abastecimiento es importante tener otra. Y se han pensado desde hace muchos años, los ingenieros especialistas tienen ya, digamos, clasificado todo el mapa de posibles fuentes alternas de abastecimiento, que es desde el Valle del Mezquital hasta el Amacuzac en Morelos y en Guerrero, el Tecolutla en Veracruz, o traer todavía más agua del Cutzamala. Y además del propio acuífero ultraprofundo del Valle de México. Entonces, lo que te quiero decir, Paco, es que los problemas del agua tienen remedio técnico, institucional y de política pública. Hay otras cosas en la agenda de sustentabilidad que son mucho más complejas y que difícilmente van a tener remedio. Me refiero a la destrucción de la biodiversidad, tanto terrestre como marina. Me refiero al propio calentamiento global. Me refiero a la gestión misma de las ciudades, tantas otras cosas que están ahí. Y lo que hemos visto en este gobierno es que, por ejemplo, volviendo al tema del agua, le han recortado el presupuesto de manera brutal a la Conagua. Sí, se la cortaron. Prácticamente la inutilizaron. Ya no hay inversión en infraestructura hidráulica. Ahora, esto va a ser en el contexto de que este gobierno ha destruido a toda la administración pública, ha destruido al Estado, está destruyendo al propio Estado. Y en materia ambiental no es la excepción y es lo peor. A la Semarnat la han inutilizado, la han incapacitado, a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, a la Profepa ya la destruyeron, corrieron a todos los delegados, corrieron a muchos inspectores, ya no hay inspección y vigilancia ni aplicación de la ley en el país. Nuestras áreas protegidas, parques nacionales y reservas de la biosfera están abandonadas totalmente, no hay personal, no hay equipo, no hay presupuestos, no hay nada. Es impresionante, a la Semarnat le quitaron la subsecretaría más importante, la que tenía a su cargo todos los instrumentos de política relevantes para el país, la desaparecieron, Paco. No puedo creer. Y se fue todo el personal calificado. Y ve quién está en la Semarnat ahora. Gente que no tiene ni la menor experiencia, ni el menor perfil, que no tienen las capacidades, habilidades, ni interés, ni currículum, ni nada. O sea, es digamos, además de la destrucción institucional, es una caquistocracia. O sea, han llevado a los peores al poder. Hoy los que nos gobiernan son los peores, ¿no? Es una selección adversa, algo verdaderamente terrible. Entonces, en ese contexto, pues sí no hay nada que hacer, Paco, y sí hay que preocuparnos muchísimo. Muchísimo, ¿no? sí, ¿verdad? Absolutamente. Y con ¿no? razón. Pero ves también lo que está pasando en materia de calentamiento global.
México, mal o bien, tenía una política más o menos proactiva en gobiernos anteriores. Fuimos de los primeros que firmamos el Acuerdo de París, asumimos compromisos muy claros de reducción de emisiones, por eso se lanzó la transición energética, la reforma energética, se hizo la ley de cambio climático, la ley de transición energética, la ley de la industria eléctrica, se establecieron las subastas de energía limpia, los certificados de energía limpia, se promovió la inversión de manera importantísima en energía eólica y solar en años anteriores. Se permitió y se alentó la inversión privada en energías limpias para lograr la transición energética. Y este gobierno lo que está haciendo es destruir todo. Destruyó la transición energética, destruyó a las energías renovables, acabó con las subastas de energía limpia, acabó con el mercado de certificados de energía limpia y nos está llevando otra vez al monopolio y a la era del combustóleo, a envenenarnos con combustóleo otra vez. El peor de los mundos. Delirante, algo totalmente delirante. Pero sobre todo, fíjate, en el contexto de lo que estás diciendo, es muy claro cuánto cuesta un kilowatt si utilizas combustóleo y cuánto te cuesta un kilowatt si utilizas... 5 veces más. Si utilizas energías limpias, energía solar o energía eólica. Bueno, entonces, si te cuesta, por ejemplo, 2,600 pesos con combustóleo, te va a costar 400 o te va a costar 500 con energías limpias, lo cual significa un ahorro tremendísimo para las familias y para las industrias y para los comercios. Pero en lugar de que aproveches, ¿cuánto cuesta el aire? ¿Cuánto cuesta el sol? ¡Cero! Entonces, bueno, las tarifas domésticas se desplomarían si no utilizamos el combustóleo, y también se desplomarían para la industria y para el comercio. Sin embargo, usamos combustóleo que, como dice Gabriel con toda razón, además de todo, es altamente tóxico. Lo que respiramos aquí nada más en la refinería, ¿cómo se llama? La termoeléctrica de Tula. La de Tula. La termoeléctrica de Salamanca es algo demencial. Pero dime una cosa, Gabriel, ¿por qué López Obrador quiere hacer la refinería en Dos Bocas? O sea, ¿cuál es su racional, además de su pinche capricho que todos lo pues más sabemos? bien empieza por lo segundo, ¿no? No hay ninguna racionalidad pública en las decisiones del presidente López. No hay ninguna racionalidad pública. Son solamente sus impulsos, caprichos, arrebatos, fanatismos, prejuicios, enconos, rencores. Esa es su lógica. No tiene ninguna otra lógica. Perdón, porque es estúpido construir una refinería con dinero público a estas alturas de la historia, cuando lo que tendría que estar haciendo el gobierno es invertir para promover la infraestructura de recarga para los autos eléctricos, promover el desarrollo, el mercado de autos eléctricos en México, promover cadenas de valor, una política industrial para integrar una industria, digamos, integrada para construir vehículos eléctricos en el país. No lo está haciendo, ¿no? Va exactamente al revés. Cuando que en Europa están prohibiendo ya los vehículos de combustión interna a partir del 2030 o del 2035, cuando Estados Unidos, el presidente Joe Biden, acaba de establecer la meta de que al 2030 más de la mitad de todos los vehículos vendidos tendrán que ser eléctricos, cuando las grandes empresas automotrices están anunciando que a partir del 30 o del 35 dejarán de producir y de vender vehículos de combustión interna. Volvo ya resolvió que a partir de este año no va a producir más que automóviles eléctricos. Y Volkswagen va a producir, creo que 20 millones de coches eléctricos en el mundo. Entonces, ¿a dónde vas con una refinería? Porque además otra cosa que me preocupa, Gabriel, ¿cómo comunicas, digamos, la refinería, si es que algún día llega a funcionar, con la Ciudad de México, que es el principal centro de consumo? O sea, no hay un oleoducto, un gasoducto, no hay nada para comunicar ese centro de producción de gasolina con la Ciudad de México. No hay nada, o sea, es solamente la arrogancia terrible mezclada con la incompetencia. Cuando tú mezclas la soberbia y la arrogancia con la ineptitud, la incompetencia, es una mezcla tóxica, ¿no? Es una bomba. Terrible. Entonces ahí ve su Tren Maya, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a él se le ocurrió. ¿Y por qué tiene que dar la vuelta el trenecito de la prensa? Pues porque a él se le ocurrió. No hay ningún origen ni destino, no hay nada, ¿no? Pero ¿Y por qué en Dos Bocas la refinería? Porque a él se le ocurrió y además cometió un delito ambiental de una forma totalmente impune.
porque destruyeron 400 hectáreas de manglar, violando flagrantemente No la es ley de claro, vida silvestre claro que y sí. la normatividad ambiental. Y le vale no madre. pasó nada, le valió más. Él dice que tiene otros datos que no es cierto y que llaman... Pero además va a tener que rellenar la Sí, superficie de la refinería por las Y inundaciones. ya viste las inundaciones y dice Rocío Nale, no, pero en media hora se baja. Sí, cómo no, cabrón. O sea, es increíble. Es Y otra luego neta. el derroche, el despilfarro de recursos públicos, ¿no? No, pues sí. O sea, eso implica un daño patrimonial a la nación brutal. A eso súmale lo que perdió el país con la cancelación del aeropuerto en Texcoco, ¿no? Texcoco. Súmale todo lo que está costando el Tren Maya, que nunca se va a recuperar la inversión. Nunca. Porque no son proyectos rentables. ¿Te acuerdas que lo Lo platicábamos hablamos, la última vez? ¿no? Sí. Los trenes, no sé qué opinas, pero los trenes de pasajeros en ningún lugar del Nadie mundo son rentables. funcionan. No, hombre. Algunas líneas del TGV en Francia sí, ¿no? Muy pocas, la de París-León, por ejemplo. Bueno, sí, ¿no? pero es Cosas de ese como tipo, de ¿no? commuting. O sea, Sí, sí, No, sí, es el claro. commuting. Hay un origen y Exactamente. destino, El México ¿no? Hay dos Toluca. polos. Sí. El Aquí México no hay nada, Toluca ¿no? puede Pero funcionar esto, muy bien. por favor, ¿no? Y lo peor, que además es cambio de reglas del juego sobre la marcha inversionistas extranjeros al amparo de un tratado de libre comercio, porque les dimos la reforma energética, y digo dimos porque yo estaba en el Senado de la República, Sí. a partir precisamente de estas reglas del juego de las que está hablando Gabriel, y para promover las energías limpias y renovables, ¿no? Y para alentar los proyectos público-privados. Pero hay otro punto, Javier. Compran la refinería de Deer Park. Ah, sí, claro. Ándale, con 500 millones de dólares, pero chin, debían otro quiñón. Sí. No, llevan 900 millones. Sí, ya van 900, en van. un billón, ya van en un billón de dólares. Van, sí. van en un millón 400,000 dólares. Dólares, sí. Pero van a producir, pueden procesar 340,000 barriles. Exacto, los mismos que Dos Bocas. Lo mismo que Dos Bocas, que va a costar 12,000 Sí. millones de dólares. Sí, sí. O sea, uno ¿Cuál es la racional, no? uno va a costar 1,400 millones de dólares para producir lo mismo que 12,000 millones de dólares para producir O exactamente. sea, no hay ninguna lógica más que su voluntad divina, Así ¿no? es. Nada más. Es un Nada más. capricho. Y ahora, algo terrible es que para poder financiar esos caprichos, ¿no? El señor López lo que está haciendo, además está desmantelando a la administración pública, Sí, claro. desmantelando los servicios públicos, ¿no? Ve el desastre que ha hecho del sistema de salud, la destrucción del seguro popular, Del seguro popular. la destrucción del sistema de distribución de medicamentos, la muerte de miles de personas con cáncer, Sí. que es un verdadero crimen. Es un crimen. Es una Es un crimen. perversión Es un criminal lo crimen. que han Es hecho con el negligencia sector salud. criminal. Es un crimen. No, pero ni siquiera es negligencia porque es deliberado, Sí. ¿no? Es algo totalmente deliberado. Ven lo peor que he hecho. El medio ambiente, la extinción de 80 fideicomisos, la destrucción de la ciencia y la tecnología, la destrucción del fondo de desastres naturales, la cancelación de presupuestos para institutos de investigación, o sea, la cancelación de las estancias infantiles, de las escuelas de tiempo completo. De o los sea, apoyos para el deporte, de de los- los gastos exactamente, del catastróficos, deporte de la mexicano, cultura, del cine. oye, el ¿Y cine. todo para qué? Para sus proyectos absurdos, para el Tren Maya, para su refinería y para su aeropuerto o su central de avionera Central avionera. de Santa Lucía. Y para los programas ¿Y clientelares. para qué? Para comprar votos en sus Así programas es. clientelares. Pero a ver, el aeropuerto de Felipe Ángeles va a ser más chico. Es central camionera. El Central Central Camionera Avionera. va a ser más chico que el de Tijuana, que el de Guadalajara y que el de Cancún. A ver, fue esto? a ver, Más chico. compara ADO. ¿Conoces la etapa de ADO? Sí, cómo no. Ok, bueno. Esa sí es una estación de camiones, pero chingona. Comparas la estación de camiones de Ángeles y es una mamada. O sea, el aeropuerto no es aeropuerto, ya vi la maqueta. Es una mamada. Pero además si ves los gusanos que ¡Qué tiene... horror! Sí, sí. va Y luego- va a tener menos gusanos Sí, claro. que los del aeropuerto. Perdón, ¿quién va a viajar 2 horas para subirse a un avión? ¿no? Digo, es ridículo. Nosotros Es llegamos absolutamente ayer ridículo. de Miami porque fuimos a ver a Gary que acabe su película con Andy García y Gloria Estefan. Estamos ya esperando a que venga Javier por nosotros. Una señora al lado de nosotros dice, chin, ¿y ahora cómo nos vamos a la Terminal 2? Porque nosotros llegamos por la 1, por American Airlines. Y me dice, oiga señor, ¿cómo se va la 2? Le dije, no sé, pero le ayudo. Ah, bueno, ya encontramos que hay un camión y Sí, no hay sé un- qué. Imagínate el pedote que tuvo la pobre señora para la Terminal 2. Ahora, Imagínate ¿cómo para llegó ir el a camión Felipe Ángeles. a Santa Lucía? Sí, no, no. No tienen vergüenza. Pero junto con esto hay otro daño colateral. Y es que son
$35,000 millones de inversiones en energías limpias, solar y eólica, Sí. y que las están amenazando. Es Sí, decir, claro. una inversión de ese tamaño que implica empleo, que implica además disminución de las cuotas de electricidad en beneficio de la economía y de la economía familiar y de la economía nacional. Y sin embargo, atentan contra ellas. Así es. Bueno, una de las broncas que tuvo el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, con el presidente, fue precisamente porque interpuso una controversia constitucional contra la política energética de este gobierno, porque atenta contra todos los proyectos que ya están en marcha en Tamaulipas, y tú lo sabes muy bien. Es el estado quizás que tiene el mayor número de proyectos de generación de energía eólica en el país, y ya en marcha, y ya con inversiones reales y comprometidas, vienen estos cambios de las reglas del juego. Digo, no lo aceptó el gobernador de Tamaulipas, presenta controversia constitucional y presenta un impuesto especial a las energías sucias, que le pega directamente a la CFE. No le perdonan eso. Pero eso sí funcionó. O sea, eso Pues ya, claro ya que es real, funciona, ya claro. es real. Pues sí. Claro. Ahora pagas tú entonces un impuesto por usar combustible o carbón en mi estado. Y claro, pues eso enfureció al presidente. Ahora tú eres Tesla y te quieres instalar en México y te dicen, sí, qué bueno, tenemos todas las facilidades, pero no hay energía eléctrica. Así es. No, y no hay energía limpia, porque lo que quieren las empresas ahora no Claro. solamente es energía eléctrica, sino Claro, energía limpia. 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 Porque sus propias estrategias corporativas implican que se abastecen de Mira, energía limpia, ¿no? Gabriel, ¿te acordarás cuando estaba Luz y Fuerza del Centro? Uno de los cuellos de botella para la competitividad en la zona centro del país y particularmente en la Ciudad de México, y eso lo sabe muy bien Marcelo Ebrard, era la ineficiencia, la burocracia y la corrupción que ven en Luz y Fuerza del Centro. La decisión valiente del presidente Calderón, que fue decir vamos a extinguir este organismo, era precisamente, entre otras cosas, para que se agilizaran las conexiones, las reconexiones, para que ya no hubiera apagones, para que no hubiera corrupción, para que los centros comerciales, las grandes unidades habitacionales y todos pudieran tener energía, ¿sí?, eléctrica a tiempo. Y era un gran estorbo Luz y Fuerza del Centro. Entonces, eso hace un gobierno neoliberal, ¿sí? Solucionar un problema estructural, como nos quieren decir nosotros neoliberales, etc. Sí, pero resolvíamos las cosas. ¿Sí? Y lo que antes hacían 44,000 personas, ahora lo hacen 12,000. Y lo hacen mejor. ¿Sí? Eso es precisamente como se tienen que resolver los problemas de un gobierno. No con caprichos, no con prejuicios, sino con ignorancia. Ahora, lo que ha pasado, y creo que es muy grave, es que todos los mexicanos, buena parte de los mexicanos, no sé si de hablar en primera o en tercera persona, han comprado esta narrativa absurda y evidentemente mentirosa, en el sentido de que todo lo de antes estaba mal, Exacto. ¿no? De que todo era corrupción y desastre, etcétera, etcétera. Y esto ha permitido que la gente pues digiera o que se trague las mentiras del presidente López y de Es su el partido 50%, y de su Gabriel. partido Moreno, perdón. El 50% lo odia, Sí, y el 50% sí, lo pero adora. mucha gente cree que todo lo que había antes estaba mal, y la verdad Y no es cierto. No es cierto. cometimos el gravísimo error de no construir una narrativa que legitimara y que le diera una proyección al proyecto que tenía el país de modernidad, de competitividad, de prosperidad, incluso de sustentabilidad. Hoy México se convirtió en la 12ª potencia económica del mundo, en la primera potencia exportadora de América Latina. México exporta más manufacturas que todos los países de América Latina juntos, incluyendo desde luego a Brasil. Todos los avances que hubo en servicios públicos, en educación, en salud, incluso en reducción de la pobreza. Ahí están las cifras recientes del Coneval, e incluso en desigualdad, ¿no? Todo lo que se logró también en la construcción de instituciones autónomas todos esos que son que nos dieron un contrapesos. Estado funcional, ¿no? Todo eso, digamos, fueron logros indudables, incluso un crecimiento económico sí mediocre, pero crecimiento económico al fin, que permitió que creciera la riqueza, que creciera el ingreso per cápita en México, El empleo. el empleo, por supuesto. Oye, la prosperidad que hay en las ciudades del centro y norte de México, ¿no? Y quien vaya a Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Increíble. a León, Increíble. ¿no? A Monterrey, Increíble. a Saltillo, a Sí. Guadalajara, se podrá dar cuenta de que ese país Hay es un país infraestructura, próspero. modernidad, El Bajío es- movilidad, absolutamente. comercio. Y el norte. Entonces todo eso Chihuahua bien, lo hemos olvidado.
no lo tomamos en cuenta y nos tragamos las mentiras del presidente López, ¿no? Es increíble. Es cierto que seguridad, el tema no lo pudimos resolver, no se resolvió, pero por favor se creó la primera policía de alcance nacional civil, la Policía Federal, ¿no? Que estaba en proceso de convertirse pues, en una fuerza. Y se estaba fortaleciendo, iba creciendo, la verdad es que cada vez estaba. Y López la destruye, ¿no? Y mete y saca a los soldados plenamente a la cárcel disfrazados de guardias nacionales. Y ahora con un desempeño en seguridad peor que el de antes, tenemos casi 90,000, 36,000 asesinatos cada año durante el gobierno de López. Y vaya, la economía es un desastre, el empleo es un desastre, los servicios públicos un desastre, la seguridad es un desastre. ¿Qué me dicen de la política exterior? Bueno, la política exterior mexicana y la existe. Diplomacia mexicana en su momento más oscuro, más negro de la historia. Se ríen de nosotros. Se ríen de nosotros. Somos el hazmerreír. Sí, del somos mundo. el hazmerreír. Somos el Además hazmerreír. incongruentes. ¿Cómo vas a pedir tener relaciones con Corea del Norte? No, y lo celebra Ebrard. ¿Qué chingón más? Oye, ¿qué te pasa? Y no condenas al régimen de Nicaragua sobre pretexto de los principios de política exterior. No, y a la dictadura, ya la dictadura cubana. La dictadura cubana. Ser valedores de la dictadura cubana. Patrimonio de la humanidad. De la dictadura más oprobiosa, miserable. Bueno, y vota. Y condena el bloqueo de Estados Unidos, como él le llama, y entonces y apoya y vota por a la Palestina. Y vota por vota por Palestina para que Palestina. sea la capital de Jerusalén compartida con Israel. No puede ser. Exacto. O sea, dices, no mames. O sea, se alinea en contra de Israel. Los palestinos con Israel, que Israel les manda aquí científicos, medicinas y comercio. Explícame. Oye, pero te quería preguntar, es que el punto es importante, el de los transgénicos, ¿no? Te estás riendo de nervios, ¿verdad, Martín Moreno? ¿De qué? De nervios. Sí, bueno, es que me preocupa porque estamos importando alimentos como nunca. Y entre ellos un chorro de maíz transgénico que viene de Estados Unidos. Así, entonces, ¿no? fíjate, ve lo curioso. Y tenemos 20 años comiéndolo. Te prohíbo que siembres maíz transgénico, pero no te prohíbo que lo importes. A ver, digo, es que son cosas que son... Es ideología, ¿no? Es absolutamente ideología. Es darle la espalda a la ciencia, ¿no? A la tecnología. ¿Cuánto tiempo llevamos comiendo maíz El CONACYT transgénico? ahora es una vergüenza. Están destruyendo el Sistema Nacional de Investigadores. Acabaron con la investigación en biotecnología. No puede ser, ¿no? ¿Cómo que acabaron? Acabaron, ya está prohibida la biotecnología en México por el CONACYT. Ya no puede ser investigación financiada por el CONACYT en biotecnología, ¿no? Bueno, incluso le suspendieron a becarios, así claro. sobre la marcha, ¿no? Claro. Sus becas, digo, a las de 3 ya no hay. ¿Por qué? Porque ya no hay. Oye, ¿pero por qué? Becarios también en instituciones privadas. No, tú eres fifí. Tú eres de una institución privada, te vas al carajo. A ti ya no te voy a financiar tu beca. Hablas en serio. Bueno, que te lo digan. Bueno, espérense. A ver, ¿hoy qué día es? 11, ¿no? 11 de julio. Acabó el domingo. No, Hoy 12, es jueves. 12. Hoy es jueves. No, es 12 Jueves y de agosto. 12. Sí, grabándolo el programa el jueves para el viernes. Sí. El viernes van a ser 5 días que se acabaron las Olimpiadas. Yo ya escribí mi artículo hoy en el Universal. Ya te vi la carta. Sí. Ana Gabriela Guevara, Sí, estuvo buenísimo. Pero, viste que el presidente, para él no hubo Olimpiadas. No dijo una pinche palabra de las Olimpiadas. No, sí dijo en una mañanera, la ¿Qué de ayer dijo? o de antier, la clásica que tenía que decir, lo importante no son las medallas, lo importante es competir, no ganar, pinche mediocridad, por eso estamos como estamos. Eso dijo. Sí, señor, y si Pero tú ves que no decir nada. la relación que hay entre medallas, número de medallas, contra el tamaño de la delegación de cada Sí. país, lo sacó el periódico Reforma, muy interesante el dato, Tenemos una delegación grandotota para una cosecha muy Le pobre quitaron de el maíz. presupuesto a la Pues CONADE, sí, se la CONADE acabó el se lo apoyo a los quitaron. deportistas. Claro. Tenían que desde poner su empezó el propia bolsa, gobierno, ¿no es cierto? claro. Pero todo ese dinero que le han quitado a tantas instituciones, a mí no me queda claro todavía dónde A subsidios clientelares. Está en el Tren ¿Cuánto? Maya, lo están gastando en la refinería, en el diciendo. Tren Maya. En Pemex, de Santa- también. En Pemex. En Pemex. 100,000 millones de Tirando pesos dinero al en año. Pemex. 100,000 millones de pesos al año a Pemex. Ahí está el dinero, ¿no? En vez de construir infraestructura, de mejorar la educación, de tener un sistema de salud, digamos, digno, decente para nuestro país, de construir policías capacitadas, modernas, eficaces. Todo eso no, es para sus caprichos y para sus subsidios clientelares, ¿no? Y por eso está, como yo lo he reiterado, está desmantelando al Estado.
destruyendo a la administración Ahora, pública. es que él cree que es su dinero. Pero no solamente es el tema del dinero, Paco, Gabriel, sino que lo que dices es muy cierto, está desmantelando al Estado mexicano. ¿A qué me refiero? Valores fundamentales como el Estado de Derecho, democracia, libertades, propiedad privada, competencia económica, contrapesos, división de poderes, libertad de expresión, derecho a la información, Ya cállate. Certeza jurídica. certeza jurídica. Todo eso y atractivo para la inversión. Claro. Ve la nota que aparece hoy en el Financiero, en el Reforma, en el Economista. Se volvió a caer la actividad industrial. Claro. Se volvió a caer en este trimestre. 13%. Así es. Obvio. O sea, dices, ¿dónde va a estar la recuperación? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ahora, ¿en Café. dónde están los empresarios, caray? Ah, Javier, a ver, ¿en dónde, muy buena pregunta. ¿en dónde está el Consejo Coordinador Empresarial aplaudiéndole a Aplaudiéndole. López y llevándole planes y planes de inversión? A mí me da un no coraje. es posible. Ves- Legitimándolo y apuntalándolo. Si resucitara don Eugenio Garza Sada se volvería Es que morir, dicen, ¿no? y se conforman con decir, ¿Qué cosa? tenemos una estabilidad, no hay un déficit, ¿no? En el sector público, tenemos más o menos, está controlado el tema de la deuda, que por cierto tampoco tiene nada de la deuda el señor. La verdad, y cada vez que oigo a Carlos Salazar, y sí te lo digo, Carlos, qué decepción Qué como presidente, decepcionante. ¿verdad? Lo escucho en las entrevistas, me da una rabia. Dice, cabrón, te están dando la maltratada de la vida. Te están castigando tus propias inversiones, te están corriendo a tu gente, no te dan apoyo, ¿no? Te corretea el SAT y la madre, y les aplaudes. Carlos Salazar, me incluyo con Javier y Gabriel. Ya somos 2, 3. Oye, Fuiste- la sí. embestida del gobierno en contra de la inversión privada, ¿Qué es eso? de la Es certidumbre fobia. Ese es jurídica, el punto. ¿no? O sea, de la economía de mercado. Todos los días, ¿no? Es una flagrante, digamos, ataques y golpes contra el sector privado. Y el Consejo Coordinador Empresarial le aplaude al, Sí, le aplaude. al Pero presidente también López. todo es una tomadura de pelo. ¿Por qué? Porque el año pasado dijeron que iban a invertir 800,000 sí. millones Ah, de sí, pesos. ¿Dónde está? Pero si tú dices, a ver, ya pasó el año, ¿dónde pusieron un tabique? No importa, lo que quieren es tomarse una foto con el presidente López Eso es. y legitimarlo, porque lo que están haciendo es legitimarlo. Y cada no sé, 2, 3 meses Se juntan. le preparan otro plan de inversiones y se lo llevan al presidente López. tampoco al Palacio, van a cumplir. Que tampoco van a Que cumplir, tampoco pero se cumple. Se toman la foto. pero ya. lo Te toman la legitima, foto. ¿no? No te vayas a ¿Qué dar es? madrazo, porque estas sí. sillas sí, ¿verdad? que Sí, bien son bravadas? chistosas. Un día casi se mata aquí. Casi. Pero fíjate, lo curioso es que si hablas con los empresarios venezolanos, te dicen lo mismo, así comenzamos. Así No, hombre, empezaron. no va a pasar nada. Nosotros lo controlamos. Sí, lo Nosotros controlamos. vamos Le a pasas la mano reorientarlo. por el hombro a Chávez y a Maburro y verás que todo... Y al lado de la hora viven... Nos en- acabó devorando, cabrón. Sí. Y eso va a pasar aquí. Y acuérdense aquel video tan famoso de Chávez. De exprópiese. Expropiese. Oye, lo de Constellation Brands en Mexicali. En Mexicali, ¿no? la cerveza. O sea, ¿dónde estaba el Consejo Coordinador Empresarial para defender Te a las pregunto yo, empresas, tienes ¿no? razón. ¿De dónde Bueno, estaba? no solo, lo del aeropuerto de Texcoco. Exacto. Se aventó la decisión sin ser siquiera todavía presidente de la República Así y con una pinche consulta pedorra. Es decir, no, perdón por mi francés. No, así fue. Pero la verdad así fue. ¿Y cómo? ¿Con qué efectos? ¿Con qué base constitucional hiciste A eso? ver, Salvo ¿dónde la están? Coparmex, el sector Sí. privado en México ya no existe en términos, digamos, de... Canacentro también me gusta, no sé qué opinas de No Castellanos, a mí me gusta, No Castellanos sí Ajá. levantan más la voz. A ver, ¿dónde Muy están preocupante. las empresas corruptas Ah, que cierto. hacían en el aeropuerto? ¿Dónde están las demandas y quiénes son? Claro. ¿Dónde ¿Y están? por qué cierra un pinche aeropuerto que está al 40% ya empezado o terminado y no ha demandado a nadie? Y tiene que pagarle a los... Igual con el corruptos. sistema de distribución de medicamentos. Explícamelos. ¿dónde están los corruptos? Sí, ¿Dónde ¿dónde está la están? corrupción? Bueno, igual que con los fideicomisos. El 8 de octubre del año pasado Mi dijo, cumpleaños. en 10 días, en 10 días presento las pruebas Nunca de presentó la corrupción nada. de los fideicomisos. Simplemente saqueó los fideicomisos, acabó, Sí. con, Acabó todo, con todo. y se los llevó a subsidiar a sus clientelas Y no a sus presentó proyectos absurdos. Pero ahora imagínate el papelito también del nuevo secretario de Hacienda. Es decir, pues, porque Herrera le echó mano a esos de manera ilegal y absurda, Sí. pero que además ya dijo ahora que no va a subir los impuestos. Entonces, ¿cómo le va a hacer? Claro, ya vimos ayer
que él va a pedir 12 mil millones de Bueno, dólares. el Fondo Monetario Internacional ofreció 12 mil millones de dólares, pero no es para que te lo gastes en lo que te pegue la gana, ni para que tampoco No, pagues él dijo deuda. que era para pagar la deuda. Pues no, señor. Ya lo sé, pero es lo que él dijo. No. Es que su ignorancia de veras Es es muy grande. infinita. Y va sobre el Banco de México. Y va sobre el Banco de México. O sea, quiere que el Banco de México se encargue de generar crecimiento económico y de que haya huevos remanentes de operación o que las reservas se utilicen para En su cabecita, infraestructura. él cree que el remanente de operación y las reservas internacionales son para que él se las gaste. Pero como sabe que ¿Qué? las empresas están al punto del colapso, ya no tienen utilidades, si no tienen utilidades no van a pagar impuestos, el desempleo está creciendo, no tiene dinero. ¿Cuál es el único recurso que le queda? La deuda. Pero la deuda esta del Fondo Monetario Internacional, 12 mil millones, ya lo dijo ayer el en propio este Esquivel. gobierno ha subido de 48 a 55% Sí, la del PIB. deuda como porcentaje del PIB. Es cierto. ¿Eh? Sí. Entonces, cuando dice que no ha aumentado la deuda, no es cierto, no es Mintió. mentira. Sí, ha aumentado. Se ha Está diciendo aumentado, mentiras. pero el propio Esquivel, el vicegobernador del banco, que lo puso López Obrador, dijo ayer que no era posible porque, Claro. porque son los derechos especiales de giro que no se pueden No tocar. puedes usar derechos No, especiales de giro no. para pagar deuda. No los puedes meter a las Es ilegal. reservas. Es ilegal. Bueno. Se lo tuvo que decir Gerardo Esquivel. Sí, a ver, Es ahora suyo, ¿eh? En público. Claro, le puso en un tuit. Sí. Oye, Carlos, perdón, yo me voy a tener que Yo ir. sé. ¿Eh? Vete, vas a regresar a tu casa. Muchas gracias, Carlos. Nosotros seguimos el programa todavía 15 minutos. Oye, pero hay, gracias. pero hay que decirle a Gabriel que confiamos mucho en él en su próxima labor como diputado federal, la próxima legislatura. Estamos seguros. que Gracias. va a ser Van a gran tener oposición. hacer un Pues vamos bloque a dar- de vamos a gente dar la capaz, batalla. preparada, Vamos a dar la inteligente batalla. y valiente. Sí. ¿No? Vamos a dar la batalla. Hay que dar la Muy batalla. bien. Y si no se ganan los votos, que se ganen los debates. Exactamente. Y cuenta con nosotros. Muchas gracias, En Atípica. Carlos. Muchas gracias, Gabrielito. Carlos. Qué buen tipo el cómo no. Gabriel. No, y qué bueno que cómo gente sabe, capaz llegue a la Cámara. Sí. Sí. Bueno, Sí, él es sí. un hombre muy capaz y honorable. Honorable, Valiente, valiente, o sea, documentado, informado y especialista en su área, que eso también es bien importante. ¿Y cómo ven la cámara? ¿Cómo la visualizan? Aquí Mira, yo creo que lo hemos platicado varias veces. En términos de votos, pues desafortunadamente ellos, en la mayoría de Morena, PT con Partido Verde, tendrán la mayoría absoluta. No la calificada. No, claro. Pero afortunadamente no la calificada. Lo que significa que no pueden hacer cambios a la Constitución. Ok, derechos pero la políticos. calificada la tenían, pregunto por ignorante. ¿La tenían ahorita? Sí. La calificada. Sí, pero no en la Cámara de Senadores. No, El Senado no, se mantiene sí, igual. igual. Bueno, Sí. pero ahora vas a tener, yo lo que veo es que los perfiles que están entrando, estoy pensando en personas como el propio Gabriel, Jorge Triana, Margarita Zavala, sí, vas a tener una Cámara que en términos cualitativos, si bien como hemos dicho, no van a ganar en los votos, en las votaciones, sí van a ganar en el debate de las ideas, va a quedar asentado, tú que eres historiador, ¿no? En el diario de los debates, y todo eso, pues para ir reconstruyendo al país, las instituciones de nuestro país, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, la defensa de los contrapesos, señaladamente el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, el Coneval, el INEGI, todo eso sí va a tener un bloque opositor muy fuerte para evitar que el presidente se meta con ellos. Bien, para mí lo más importante de la pregunta de Charlie es que no, lo que tú ya decías, ¿no? O sea, no ganaron la mayoría calificada. Esto es muy importante, aun cuando podrían sobornar, perdón por mi lenguaje, Es correcto. a 50 diputados del PRI, Son muchos. son demasiados. Son demasiados, no van a poder, porque puede ser que sí compren a 5 o 6, pero la mayoría calificada creo yo que ya no la tendrá. Y si no la tendrá, no va a poder reformar la Constitución, no va a poder reformar los organismos autónomos, no va a poder reformar el Banco de México, no va a poder reformar, creo que esta es una parte muy importante que hay que subrayar. La otra que hay que subrayar es que junto con toda esta limitación constitucional que es para mí vital, ¿no? Ya vimos que la Corte también ¿Sí? dio un paso al frente y se opuso al presidente de la República. Bueno, y el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral, los ¿No? dos, es lo que iba a decir, los dos. Entonces creo yo que de esta manera se le están maniatando las manos al presidente de la República, porque ya no cuenta con el Congreso ni cuenta con el poder, con el poder legislativo ni con el poder judicial. Sí. Y esto es muy importante. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Y por eso estaba tan enojado el presidente después de la jalada esta de la consulta del 1 de agosto, porque sabe
que ni dando el dinero que está dando a sus clientelas, sacó a tal cantidad de gente a votar. Entonces dice, chin, ya no tengo a ese número de personas conmigo. Ya se me revelaron en la Corte, ya se me revelaron en el Tribunal Electoral, los del INE me pintaron caracoles y no dejan que yo los acabe. Ganaron las elecciones. Perdón, ¿qué se necesitaría Entonces, hipotéticamente para acabar con el INE? ¿Qué es lo que quiere Andrés Manuel? Una reforma constitucional. ¿De diputados? De los dos. O sea, tienen que ser diputados, senadores y la mayoría de las legislaturas locales, en términos del artículo 135 de la Constitución. 16 más 1 de los congresos estatales. Ok, pero empecemos con diputados. Como está conformada la nueva legislatura... No le alcanza. No le alcanza. No puede. No. Y con senadores, tampoco. O sea, no tiene la mayoría calificada en el Congreso. Suponemos entonces que el INE sigue igual. Sí. Sí, y el INAI y los organismos autónomos igual. También. Claro que puede nombrar él a directores de esos institutos autónomos y quitarles el presupuesto y hacerles... Pero bueno, sí les puede hacer una mala pasada, ¿ves? Como recortarle por el presupuesto y tal. Pero que echarle la culpa al INE del fracaso de una consulta que nunca nadie... Es la hora en que no entendemos qué chingados quisieron preguntar, ¿no? Es decir, ¿fue culpa del INE? No fue culpa del INE. ¿No? Pero no, fue culpa de Andrés. Pues sí. Pero fíjate porque que no se necesitaba. No se necesitaba. Pero fíjate que hay un dato pregunta? importante aquí, que ya el presidente no le metió tanto dinero como a las elecciones del 6 de junio. No. Y no le metió tanto dinero porque ya no tiene para esta consulta para enjuiciar, porque lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿enjuiciar qué? ¿Qué? ¿A quién vamos a enjuiciar? ¿Por qué? ¿Y por qué? Por las cosas que decía Mario Delgado, es por el amor de Dios. Sí, bueno, Mario Delgado. ¿Tú crees que ese hombre pueda aspirar a continuar con una carrera política? Claro que no. Yo creo que no. Claro que no. De ninguna manera, ¿no? Es una vergüenza. Pero fíjate, otro dato que me llama la atención. López Obrador ganó Pero se va a retirar bien. Pues no creo que tenga ningún problema. Ningún problema, sí. Bueno, a ver, ese es un punto. Perdón. Sí. Las elecciones que ganó López Obrador en el 2018 le dieron 30 millones de votos. 30 millones. Pero las elecciones ahora en Morena, sin estos aliados sin PT y corruptos, sin Belver, mercenarios. Mercenarios. Que son la vergüenza democrática de este país. El PT y el Partido Verde son la vergüenza democrática de este país. Entonces yo digo, nada más Morena ganó 18 millones de votos. Sí. No 30. No 30. O sea, quiere decir que el presidente perdió 12 millones de votos. Así es. Pero ahora en las elecciones estas de quién sabe qué se juzgó, nada más fueron 7 millones. Así es. O sea, si te bajas son 30 a 18. Si lo ves como referéndum. Su voto duro, digamos, como referéndum, está reprobado. Reprobado, porque de 30 se bajó a 18 y ahora a 7. Sí. Porque si hubiera tenido esa popularidad que él dice que tiene. Es que tienes razón, pero no tienes razón, porque yo creo que el producto que vendía era una mamada. Entonces la gente no quiso salir a comprarlo. O sea, ¿qué es lo que compras? La elección. Está en venta una elección intermedia, pásele marchantito, nosotros en el PRI te damos tan en el... voy. Y voto por el que quieras, el voto es una compra. Ok. Aquí vendo pues un castigo, pero no castigo, pero a lo mejor sí castigo, pero sepa si es castigo o no. Sí, pues no mames, no lo compro. Entonces, el producto era muy malo. Yo creo que no son los 7 millones. Mi percepción es la siguiente. De los famosos 30 millones, Andrés llevaba los 3 sexenios con 15 millones de voto duro. 15 millones fue voto de castigo y de indecisos, está súper comprobado. Ya fueron ahora 8 en la intermedia, porque además votó 52%. 52%. Y contra 60% de la presidencial, que fue más o menos 61, 62. Entonces, ahí sí perdió ya seguro a los indecisos y a los de castigo. Ya los perdió. De los 15 que tiene de voto duro, yo creo que ya perdió 6. Sí, claro. Porque no les llega la lana, no hay medicinas, ya están defraudados, bla, 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 bla. No, yo creo que él anda de voto duro entre 7 y 9, que es gravísimo. 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 Pero fíjate. Y yo creo que él lo sabe. Pero fíjate. Pero coincide con los 7 que fueron a la consulta. Exactamente. Exacto.
Va más o menos los mismos. Su voto duro. Su voto duro. Su Oye, voto pero duro. es un año electoral verdaderamente preocupante de cara también ahí tengo que hacerte una pregunta a ti, a la revocación del mandato. Claro. Estaba pensando en la revocación del mandato un poco, y lo manejaba Ugalde, Luis Carlos Ugalde. Sí. Él estaba diciendo que no se puede dar efectos retroactivos a la Constitución. Pues claro que no. A ver, si tú fuiste elector de López Obrador en el 2018 y votaste por él para que se quedara 6 años. Así Está contratado para 6 años. Está contratado para Claro. pero la revocación del mandato establece que si pierde la revocación, tiene que retirarse del poder. No él. Sí, el presidente. Sí, pero no él. Si ya voté en el pasado. Por eso, eso, precisamente lo que está diciendo Paco, y tiene toda la razón. Mira, cuando nosotros reformamos la Constitución para que pudiera haber reelección de diputados, senadores y presidentes municipales, estaba, hombre, un poco la duda, la polémica, el debate sobre si ya podía entrar en vigor de inmediato. Es decir, que nosotros que ya estábamos en funciones como legisladores, Ese es el punto. podríamos ser objeto de una Exacto, reelección. exacto. Se armó un desmadre que no te puedes imaginar, diciendo, ¿cómo se les ocurre siquiera pensar en esa posibilidad? Esto tiene que aplicar a partir del 21 o del 24, según se trate, ¿no? Si eras diputado, si eras senador. Bueno, y así fue. Ese transitorio mandó hasta la siguiente legislatura para poderse aplicar. Sí. Tendría que pasar lo mismo en la revocación de mandato. Exacto. Es O sea, no le puede aplicar a López correcto. Obrador, presidente en funciones, una reforma que se haga hoy porque es un traje a su medida. Entonces se tiene que hacer hasta el siguiente sexenio. Eso es desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, ya estuvo suave de distractores y de que este señor se la pase en campaña y sin dar Pero resultados. ustedes como que saben, gobernantes. ¿va a haber o no va a haber entonces con lo que dices? Es que si no hay legislación secundaria, por eso está enojado el presidente, porque si no hay ley secundaria no puede haber revocación de mandato. Necesitamos la ley federal que reglamente lo que ya dice la Constitución en cuanto a revocación Y ya de se van a mandato. poder trabajar a una gran velocidad en eso. Ya lo dijo Monreal, ahorita yo lo venía Sí, escuchando. sí, ya. Pues son instrucciones del presidente, Sí, entonces, ¿ves? sí. Y esa legislación, lamentablemente, sí la pueden pasar sin el consenso de... Claro, porque no necesitas mayoría calificada. Pero lo que quiero Pero sería decir, el 40% a fuerza también, Es, para que sea válido. ahorita te voy a decir cuál es, porque sí cambia un poco la proporción en tratándose Qué juegos, de, ¿no? de consulta popular, de consulta ciudadana y de revocación de mandato. Paco, qué Ahora mismo juegos. te digo. pero a donde yo iba, Javier y Charlie, es que es analizar la posibilidad del amparo. Ah, sí, claro. Es decir, porque se está aplicando retroactivamente la Constitución. Si una persona votó por López Obrador, como te decía, por 6 años, bueno, entonces vas a violar mi derecho con una revocación del mandato que va a cancelar la presidencia de la República en contra de mi decisión de que tú te quedaras 6 años. Nada más te vas a quedar 3 si pierdes la revocación. En ese caso cabe el amparo, porque no se puede aplicar retroactivamente a la ley. Esta revocación del mandato tendría que ser vigente a partir, lo que decía Javier, a partir del 2024. A ver, imaginemos a un ciudadano de Sinaloa o de Tampico o de México que dice, para mí López Obrador está loco. Y está loco porque, por todo lo que dijo Gabriel Cuadri, para no repetirlo. Ergo, yo voy a ir a demandarlo legalmente para decir que está loco y se tiene que ir porque está loco. ¿Eso legalmente sirve o no, Javier? Mira, perdón, es que ya te encontré lo que me estás preguntando. Ahí te va. Revocación del mandato. Requisitos, ese es el 35, fracción novena. Tiene que ser convocado por el INE, pero a petición de un número de ciudadanos equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal. O sea, es a petición del 3% de los ciudadanos del padrón ante el INE. Segundo, ¿sí? Esto... Que son 9 por 3, 27, son 3 millones. 3 millones. Como 3 millones. Luego, se realiza por votación libre, directa, secreta, tal, y para que el proceso de revocación de mandato sea válido, debe haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas 40%. en la lista nominal. Y dime una cosa, ¿pueden acarrear a 3 millones? Yo creo que sí. Ah, eso sí, Sí, yo sí también. pueden. eso sí los van a levantar. Pero que pueda tener un efecto vinculativo del 40% no, y cualquiera que sea el resultado, él lo va a aprovechar divinamente. No, claro. Pero No me quieren, sí me quieren. Sí, pero con un riesgo. Es decir, que conste, ¿eh? Yo les pregunté que si querían que me quedaran. Bueno, o no, que si querían que me fuera. Me dijeron que no.
Ahora les pregunto, dentro de 3 años, ¿Quieren que le siga? ¿quieren que me quede? Sí, exactamente. Porque Digo, pues sí, si estamos en esas, ¿no? Es democrático, nada más, ¿no? Pero nada más que hay una disposición constitucional que lo prohíbe. Que lo prohíbe. Entonces, por más que diga el pueblo, El problema... tendría que modificar la Constitución Y por eso ya es no puede modificar la y Constitución. por eso es una buena noticia lo que pasó en la Corte. Claro, Porque cuando ya le dijeron al propio Saldívar, vamos a votar todos en contra Unánime, sí. contra el 13º transitorio para ampliar tu mandato, ya salió el disque muy digno, que ahora sí, que la chingada, sí, después de 3 meses, ¿no? No, el mensaje es para el presidente de la República. No quieras irte por ampliación de mandato, porque eso es inconstitucional. Pero ahora todavía tienen que legislar en ese sentido para derogar el artículo. Sí, también lo tienen que echar abajo. Tienen que echarlo abajo. Sí, tienen que declararlo no basta inconstitucional. con la declaración de Por Saldívar. eso presentaron la acción de inconstitucionalidad. Por eso en Atípica lo que estamos haciendo desde septiembre en temporada 2, y tú también lo harás en tu programa, es no vayan a perder su tiempo No en lo esa pierdan, mamada. no lo Está pierdan. contratado por 6 años ya. Ya. Él se queda, Dios. Que cumpla Bueno, su mandato ya se y acabó que el termine programa. y que gobierne, por el amor de Dios, que dé resultados. Tengo 3 avisos. A ver, Ya se acabó el programa. Parroquiales. Pero ahí les va. Ya nos pueden ver en TikTok. ¿Cuál es la sorpresa? Que gracias a ustedes en una semana ya tenemos 25,000 seguidores en TikTok. ¿ah, sí? En una semana. Qué bárbaro. En 3 días 9,000, ya llegamos a 25,000. Entonces, bienvenidos a TikTok también. 2, ya llegamos a 300,000 entre YouTube y Facebook. Muchas gracias. Nada más que queremos llegar al 1,000,000, acuérdense, para enero, febrero a más tardar. Si no se han suscrito a Typical por YouTube o Facebook, por favor háganlo. Y si pueden donarnos para seguir el crecimiento del canal, ya saben cómo hacerlo en el Superchat o PayPal. Y mi querido Paco Martín Moreno, 1000 gracias por sí, venir. Charlie, querido, muchas Sabes gracias. que es tu casa. Mi querido Paco, Nos vemos mi el querido martes. Carlos. Nos vemos el martes. El próximo martes, que sí viene Ángel, Sí. es Cuauhtémoc Cárdenas en vivo. Sí, va a estar bueno ese, ¿eh? Los esperamos. Y a mi adorada prima Becky Alarraqui, miren qué bonito arreglo. Muchas gracias. Eres una genia, Bequita, que te dijo. Gracias y nos vemos la próxima semana.